Teneda la manager sedi inju dirino la manager sedi rangi tsawe lama ki kusung tudang rangi lunga yisum ermida pa jorne dende yamnen chedala la manager rus. Esta mañana hemos estado viendo, ¿no?, los preliminares comunes, los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, y dentro de los preliminares no comunes hemos visto el refugio y la bodhicitta, a continuación la práctica, la meditación y recitación de Vajrasattva, y en tercer lugar el ofrecimiento del mandala, y nos falta por ver el cuarto de esos preliminares no comunes, que es el Guru Yoga, ¿no? En esta práctica del Guru Yoga lo que pretendemos es mezclar de manera inseparable nuestro propio cuerpo, palabra y mente con el cuerpo, palabra y mente de nuestro maestro raíz. Y como dice la expresión, aparece la palabra yoga, ¿no?, y por lo tanto también debemos de permanecer reposando en el estado de la realidad última, del Dharmata. Y esta práctica de Guru Yoga se explica, se enseña dentro de la tradición tántrica de las categorías que hay en la categoría más elevada tántrica, que es el Anuttara Yoga Tantra. Y entrando ya con la explicación de la práctica de Guru Yoga, en primer lugar lo que tenemos que hacer es seguir a un maestro espiritual, ¿no?, seguir a un maestro raíz, ¿no? En el caso de todos nosotros, nuestro maestro raíz es el Gyalwant Drukpa. ¿Qué ocurre si no seguimos a un maestro, no tenemos un maestro, un guru raíz al que seguimos? Lo ha expresado el maestro Naropa, ¿no? Ha dicho, si no se sigue a un maestro raíz, a un maestro, no se escucha ni siquiera el nombre Buda, ¿no?, el nombre de la expresión Budas, ¿no? Y todos los Budas de infinidad de eones o de kalpas, todos ellos han surgido o han alcanzado ese estado en dependencia de seguir a un maestro espiritual, ¿no? Esto lo ha dicho Naropa. Por lo tanto, si queremos liberarnos del ciclo de la existencia del samsara y alcanzar la iluminación, necesitamos seguir a un maestro raíz. Estos son los motivos, las razones por las cuales necesitamos apoyarnos en un maestro raíz. Estamos hablando de la necesidad de seguir a un maestro espiritual, ¿no? Eso es una necesidad, pero hay que ser cuidadosos, no podemos seguir a cualquier maestro. Al maestro que decidamos seguir debe de ser un maestro que tenga todas las cualificaciones. ¿Y cuáles son esas cualificaciones? El maestro, en primer lugar, se dice que debemos de examinar a un maestro durante un periodo de 3 años para ver si cumple esas cualificaciones, ¿no? La primera cualificación es que él mismo, en su continuo mental, esté cultivando los 3 adiestramientos superiores, la disciplina ética, el de concentración y el de sabiduría, ¿no? Que tenga experiencia en todo ello, que sea un experto en utilizar diferentes métodos hábiles para transmitir las enseñanzas a los discípulos y que sea depositario de un linaje auténtico que se remonte al Buda primordial Vajradhara, ¿no? Entonces, a la hora de solicitar de un maestro la iniciación, la explicación y la transmisión oral, no debemos solicitar todo eso a un maestro cualquiera, sino debe ser un maestro que reúna esas cualificaciones, y tradicionalmente se toma 3 años en comprobarlo, en analizarlo. Estamos diciendo que antes de solicitar de un maestro la iniciación,
el comentario, ¿no? La explicación y la transmisión oral, hay que analizarlo, ¿no? Ese proceso de cómo se debe de analizar lo podemos resumir de una manera sencilla, ¿no? Y es que cuando un maestro oigamos su nombre, veamos una foto suya o estemos ante su presencia, le veamos en persona, si esas situaciones nos producen un sentimiento especial, nos hace sentir de una manera especial, que surja de manera espontánea en uno la devoción hacia ese maestro, entonces esos son signos que nos indican que es correcto o adecuado para uno seguir a ese maestro. Eso sería como resumido. Y hemos visto cómo un discípulo debe analizar, ¿no? O examinar a un maestro antes de seguirle, y en este vehículo tántrico también el maestro debe de examinar a un futuro discípulo antes de aceptarlo, ¿no? Y qué es lo que debe de observar, ¿no? Para aceptar a un discípulo, este futuro discípulo, debe de tener una gran fe en ese maestro, los 3 tipos de fe. La fe clara, la fe aspirante y la fe confidente. Debe de ser un discípulo que sea diligente, que sea inteligente y que posea gran compasión. Esas son las cualificaciones que debe de tener el discípulo. Entonces, cuando se reúnen esas 2 cualificaciones por parte del maestro y por parte del discípulo, es como que se han reunido todas las conexiones interdependientes por ambas partes para que, incluso aunque el discípulo no quiera alcanzar la iluminación, al reunirse todas esas condiciones, él va a alcanzar la iluminación aunque no lo quiera. Para ilustrarlo con un ejemplo, si pensamos en lo alto de una montaña, que se desprende un gran bloque de roca, una roca muy grande, y empieza a caer por la ladera, no hay nada que pueda detener esa gran roca hasta que alcance la planicie, ¿no? La base de la montaña. Pues igualmente, cuando se han reunido esas condiciones interdependientes del discípulo y el maestro, ya no hay nada que pueda parar el ascenso de ese discípulo hacia arriba hasta que alcance la iluminación. Por lo tanto, un discípulo cualificado debe de seguir a un maestro cualificado. Y si se hace de esa manera, esas bendiciones de las cuales ese maestro cualificado es depositario, él va a poder transmitírselas al discípulo. Luego nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe seguir a un maestro espiritual? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos que lo ilustran cómo se debe seguir. Tenemos el ejemplo de cómo Milarepa siguió a su maestro Marpa, o cómo el maestro Naropa, ¿no? Naropa siguió a su maestro Tilopa. Pues nosotros tenemos que seguir a nuestro maestro espiritual de la misma manera que ellos hicieron. A la hora de seguir a un maestro espiritual, todos nosotros somos libres de hacerlo, ¿no? Pero una vez que decidimos seguir a un maestro espiritual y recibimos de él la iniciación, la explicación y la transmisión oral, ya tenemos que poner en práctica o obedecer todo lo que él nos indique, que debemos hacer, ¿no? Porque, como hemos dicho, si es un maestro cualificado, realmente no nos va a pedir que hagamos cosas negativas. Lo que nos va a pedir es que abandonemos las negatividades, que dediquemos a acumular cosas positivas y que llevemos a cabo una práctica espiritual. Eso es lo que nos va a pedir. Entonces tenemos que obedecerle, aplicar al 100% todas esas instrucciones que nos da. Esto es una explicación que estamos hablando
de cómo seguir a este maestro espiritual desde el punto de vista del vehículo del mantra secreto, del vehículo tántrico. Tene pelanga ndabuina, tene ngalang tsawe lama, shebji tukse rinpoche lo chungi la shebji shuro, pe lega jerba ndabuina. Lo chunirla. Sarbita, shebji. Chunirla. Tukse rinpoche ra. Kukungma. Vale, tukse rinpoche koma ra. Sí. Dice, por ejemplo... Ah, bon. No, él, pero es el anterior. Está comentando Drupon, ¿no? Que, por ejemplo, él sirvió a su maestro, la anterior encarnación de Tukse Rinpoche, durante 12 años. Te la llamo. Lo chungi la, tiene Guru Yoga. Ha estado practicando durante 12 años con él, ¿no? Esta práctica de Guru Yoga, fusión con el maestro. Se ha trabajado mucho y muy duro con él. Sin descanso día y noche. Tenía que dormir en su propia habitación de Rinpoche. Y tenía que dormir en su habitación porque él sufría de diabetes, ¿no? Entonces tenía que recoger la orina, toda la cantidad de orina, ¿no? que orinaba, ¿no? Entonces yo se la tenía que recoger, por eso dormía con él. Era como muy corpulento, ¿no? Entonces no le daba tiempo de ir al baño. Shela, ¿no? También le servía la comida, le lavaba los hábitos. Dice, cuando hacía todo eso, ¿no? Tampoco vi que hubiera ni que existieran planchas ni nada para ayudar. Cosas más modernas. Pues esto era en lo que consistía antiguamente la práctica del Guru Yoga. También tenemos el ejemplo, ¿no? de Milarepa, que estuvo trabajando duramente 3, 4, 5 años con su maestro, ¿no? con Marpa. También Naropa estuvo sirviendo, trabajando para su maestro Tilopa durante 12 años, y durante esos 12 años solo hacía trabajar para él, no recibió ningún tipo de práctica, de instrucción de cómo practicar. Por ejemplo, uno de estos ejemplos que hemos dicho, ¿no? de Naropa, cómo sirvió a Tilopa. Naropa había completado todos sus estudios, era un gran erudito, ¿no? Tenía un equivalente, como podemos decir, un título de Kempo, un título de Geshe, de doctor en filosofía, ¿no? Y hubo una mujer que en realidad era una nación, era una Dakini, ¿no? Y le preguntó a Naropa: ¿tú en qué eres experto? ¿no? ¿En la exposición, en las palabras o en el sentido, ¿no? de las enseñanzas? Y Naropa le contestó: yo soy un erudito, un experto en el sentido. ¿no? Y le contestó la Dakini: ¿no? Estás mintiendo. Entonces Naropa rectificó y dice: no, yo soy un experto en el literal, ¿no? en las palabras, en la exposición. Entonces le dijo: sí, ahora sí que estás diciendo la verdad. Entonces le dijo: yo tengo un hermano que se llama Tilopa, con el cual tú tienes una conexión kármica. Y si le sigues y conectas con él, pues vas a poder alcanzar la iluminación en esta misma vida. Entonces Naropa dejó absolutamente todo y partió en la búsqueda de Tilopa. Y no lo encontró fácilmente, estuvo buscándolo 2 o 3 años hasta que se encontró con él. Y cuando se encontró con él, Tilopa lo utilizó como su sirviente.
미둥스나 미둥 강 제세바디 제기도 난기도. Y Naropa obedecía y hacía todo lo que Tilopa le pedía. Si le pedía que robara, pues él robaba. Si le pedía que golpeara a alguien, le golpeaba. Hacía todo lo que le pedía. Hacía todo lo que le pedía sin dudarlo. Loma yakbo ina nge dene ma chomla na jom jegre chomgre tene narapa da suemi do bom chomde tene kangbala ko sama chato tene narapa se mingdir tene dileba ma phene garje song se di nasa se na ma se shisong kada prore se narapa mingden narapa. Y continúa, ¿no?, la historia, que un día estaba Tilopa con su sirviente Naropa en lo alto de un edificio, una planta muy elevada, ¿no? Y Tilopa dijo, ¿no?, un buen discípulo, si yo le dijera a un buen discípulo que saltara de aquí, saltaría sin pensárselo. Naropa miró a la izquierda, a la derecha, y dice, este soy yo. Y nada, saltó sin pensárselo, ¿no? Se estrelló, se estampó, se partió las piernas, los brazos, ¿no? Y se asomó desde arriba a Tilopa, le preguntó, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿te has dañado, no? Y le contestó Naropa, es un juego de palabras, ¿no? Naropa, na, es un verbo que significa enfermar, y ro significa un cadáver, ¿no? Entonces le preguntó, ¿te ha pasado algo? ¿Estás mal? Y Naropa le contestó, no, no estoy mal, estoy muerto, soy un cadáver. Entonces de ahí viene su nombre. Y Tilopa lo que hizo fue soplar sobre él y todos esos problemas, ¿no?, se recuperó al instante. Pero eso fue al final, cuando ya había purificado todos los velos y las negatividades. Tenaraba como temba me bachado tene temba yasedi finish tene korwa finish redo tene nizingen namdo me sangchesado deredo. Y al final de todo, en la India, había unos zapatos que son de madera, ¿no?, como se llama zuecos, ¿no? Y cogió a Tilopa, Naropa, le cogió del pelo, la arrastró, cogió un zapato de estos de madera y le pegó un golpe en la frente, ¿no? De tal manera que Naropa perdió el conocimiento, ¿no? Y cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta, ¿no?, que había acabado con todo el proceso de pensamientos discursivos y había alcanzado la iluminación. 가이스는 나루바 당번에 개발했어도 너무 뿌라졌어. 벤디다르와. 이나양 니몽바 상마 빵마투디 상제투민다. 되네 딜리파기 지식민도 되네. 가와치주 되라도. 가와같이 중니스 가와 중니지에서. Entonces lo que ocurrió en esta situación es que Naropa ya era un gran erudito, ¿no? Era lo que se llama un pandita, un erudito, ¿no? Por eso Tilopa no le dio ninguna enseñanza. Era un gran erudito, pero no había sido capaz de acabar con las emociones perturbadoras, por eso no se había liberado, ¿no? Entonces lo que hizo para purificar y eliminar esos velos, esas emociones perturbadoras, fue someterle a lo que se llama las 12 pruebas, ¿no?, las 12 pruebas a las que les sometió. Tene marba Naropala. Tene Naropa Treshantirita. Shanti. Naropa Loma Marbala pe Tirdi Jambuchedo. Bakurus. Strong Mendoza. Y esto, ¿no?, fue, digamos, el servicio, ¿no?, y el trato que recibió Naropa, y luego, en cambio, él, a su discípulo, que fue Marpa, pues su conducta con él fue mucho más amable, ¿no?, mucho más delicada. Gaisena Marpa Kawadi Pune
자갈 잘 숨해도 갈래 가져라 마마데 다와 숨지 강보수 갈래죠. ¿Y por qué actuó Naropa de esa manera más gentil hacia Marpa? Y es porque Marpa hizo 3 viajes a la India y eran 3 viajes muy difíciles que se hacían a pie y llevaban 3 meses cada uno, ¿no? Entonces él ya había pasado todos esos problemas, esas dificultades durante el viaje, no necesitaba someterle a pruebas. Tene jagala lo sumju surula lo jongje sanskrit. Tene dharma sama bele narupa rendo. Marpa. Lo sumju surula. Lo sumju surukse shuras. Jagala domne. Sumju surula shura. No shubaresikto. Charsum Y en total, en esos 3 viajes, Marpa estuvo viviendo en la India durante, en total, sumando los 3 viajes, durante 36 años. Estudió sánscrito y luego tradujo todas las enseñanzas al tibetano. Teneda Marpa que lama milare pareto. Tene milare pala pekalite da Marpa. Y luego el discípulo de Marpa fue Milarepa, al cual sí que le sometió a muchas dificultades. Lama teneji tomna, kales lama de tenkores, lama tensulteraba. Lama tengiwe jensen, tenjereba, lama tsini, sumba jidar tenbetsurs. Lama kales tenkores na, chi sunka dugores, domjan diro, kar suna, tsemartsene. Entonces, después de hacer ese examen, la cualificación del maestro, la cualificación del discípulo, estamos en el punto de cómo seguir a ese maestro espiritual, ¿no? Hemos visto estos ejemplos de estos maestros que hemos nombrado y resumiendo cómo se debe de seguir a un maestro, en pocas palabras, es poniendo en práctica o haciendo todo lo que nos indique. Entonces nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso. Y como no somos capaces de hacer eso, en lugar de ello lo que hacemos es meditar visualizando a nuestro maestro frente a nosotros y hacer la práctica de Guru Yoga. Lama soan tamne, lama ki kusung tu ki jinam wang shuede ta tingin zingi wang shuede, tida lama nejugi nyamlen dirida. Y lo que hacemos es, de esa manera, meditar enfrente de nosotros en el maestro, dirigirles plegarias y recibir de él la iniciación y recibiendo con ello las bendiciones de su cuerpo, palabra y mente, y esto es en lo que consiste la práctica de Guru Yoga.